Foro de Trabajo Colaborativo número 3, presentado por Edgar Enrique Chacón, Amparo Castaño Salazar, presentado a nuestra tutora Sandra Patricia Montenegro de Sanidad Agroforestal. El objetivo de este trabajo es identificar y aplicar el conocimiento adquirido con la información del monitoreo y aplicación del manejo integrado de plagas. ¿Qué es un monitoreo? El monitoreo es una estrategia, es una herramienta que permite recopilar información sobre las fluctuaciones dentro de un sistema donde se realiza con observaciones y revisiones continuas detalladas debido a presiones naturales o provocadas por el ser humano. El diseño de un plan de monitoreo o muestreo en secuencia requiere también del conocimiento de tipo de distribución espacial de las poblaciones de la especie, bajo observación y del umbral económico de infestación de la misma, así como de la fijación de una probabilidad de error aceptable para el procedimiento. ¿Para qué sirve el monitoreo? Para tomar decisiones, planear y saber cómo se va a ejecutar. ¿Cómo se hace un monitoreo? Para el desarrollo se requiere de una búsqueda de datos de referencia que describan el medio ambiente en su forma original, así como de elegir la distribución estadística que indique la calidad del mismo. Los métodos más usuales son la distribución normal. Hay unos reconocimientos de plagas y enfermedades. Debemos hacer también obtención de muestras de campo. Registro de factores que se ven en el campo, densidad y distribución del daño. Establecimiento de umbrales ubicados en estados fenológicos. Registro y procesamiento de datos y toma de decisiones. ¿Qué es el MIT? El manejo integrado de plagas, un concepto integral donde convergen principios y estructuras para beneficios de la población, mejorando su actividad social, ambiental y económica. Es un sistema con varias tácticas de control para evitar pérdidas y daños económicos. Se previene considerando tantos factores como sea posible en el sistema y niveles tolerables de insectos plaga. El manejo integrado se realiza por conveniencia, por eficiencia y sustentabilidad y costos. ¿Qué busca el MIT a nivel ambiental? Sustentabilidad. Es la habilidad de un agroecosistema para mantener su producción en el tiempo frente a cambios externos. Una equidad. Medida de cuán equitativa es la distribución de los productos y ganancias que genera el agroecosistema. Estabilidad. Es una medida de la producción bajo un conjunto de condiciones agroambientales y socioeconómicas. Una productividad. Se refiere a la cantidad de rendimiento o producto final y la productividad es el proceso para alcanzar dicho producto final. Autonomía. Que ver con el grado de integración de los componentes de los agrosistemas al ambiente externo. Estas propiedades son interdependientes, pero a la vez existen incompatibilidades entre ellas. Una forma gráfica del concepto del manejo integrado de plagas, pero todo esto gira a nivel del ambiente, pero se ha soportado en unas columnas. Tiene su techo, tiene su base, y su base es el control biológico natural, umbrales económicos, métodos de muestreo, biología, taxonomía de la plaga y fenología del cultivo. Tiene sus columnas, como el control cultural, control biológico aplicado, control físico y mecánico, control etológico, control químico, control legal, control autocida y control por OTG. Esto nos da el manejo integrado de plagas, que es un concepto integral. Hay elementos fundamentales del manejo integrado de las plagas.
es entender por qué se originan los problemas de plagas en determinados agrosistemas. Métodos de muestreo de las plagas dentro del sistema. Tenemos que tener conocimiento preciso de la biología de la plaga y de fenología del cultivo. Tenemos que hacer monitoreo y umbrales para el uso de enemigos naturales. Tenemos que tomar decisiones en la base a modelos que incluyan población de la plaga del enemigo natural y condiciones ambientales. Los enemigos naturales y su compatibilidad con el uso de plaguicidas. Enemigo natural y variedades de cultivo y prácticas culturales. Enemigos naturales y su manejo, como el uso, mejoramiento genético y mejores genotipos de enemigos naturales para su aplicación. Es bueno saber qué es lo que se le denomina plaga. La denominación plaga afecta a todos los animales que causan daño a las plantas, lo que incluye a vertebrados, artrópodos, moluscos y gusanos, mientras que la denominación enfermedad afecta a los organismos que causan perturbaciones en el metabolismo de la planta, pudiéndole producir incluso la muerte, lo que incluye una serie de organismos microscópicos tales como los hongos, bacterias y virus. Como hemos venido observando, en la naturaleza hay un equilibrio global entre los procesos de erosión del suelo y de su creación, pero las actividades humanas pueden acelerar la pérdida del suelo, rompiendo el equilibrio. El monocultivo, los cultivos intensivos, la deforestación, el sobrepastoreo, las actividades mineras, el riego excesivo sin drenajes suficientes, la construcción de carreteras, el uso de productos químicos y más que todo bien tóxicos pueden afectar a la capa del suelo provocando la degradación, empobrecimiento de nutrientes y causando la erosión. Por eso también hay otras causas fisiológicas como es la acción del clima. Una de esas puede ser la acción de la luz. La falta de luz puede producir en los vegetales aislamiento caracterizado por un alargamiento excesivo de los tallos y debilidad general de la planta. Acción de la temperatura. Como ya sabemos, la temperatura óptima para que una planta realice sus funciones oscila entre unos límites mínimos y máximos. Tanto el exceso de calor como el exceso de frío, las temibles heladas pueden producir daños irreparables a las plantas. La acción del granizo causa efectos traumáticos a las mismas plantas y también a las cosechas. La acción del agua. El exceso del agua en el suelo puede producir asfixia radicular, mientras que la falta de agua produce la sequía, pudiendo llevar a la planta al denominado punto de marchitez, que es un estado irreversible. Acción del aire. Los suelos compactos, carentes de poros por los que circula el aire, producen asfixia de las raíces, agravándose sus efectos si existe exceso de humedad. Acción de la acidez y alcalinidad del suelo. El pH ejerce un papel muy importante en la asimilación de nutrientes por la planta. Si éste se encuentra por encima o por debajo de los márgenes que tolera la planta, puede alterar su fisiología. Hay acciones de exceso o deficiencia de elementos químicos cuando la proporción de los elementos químicos que necesita la planta y toma del suelo por sus raíces no es la adecuada. Se producen alteraciones en su fisiología, bien por carencia o por exceso. En el campo se hacen unos controles, que entre uno de ellos está el de llenar unos tarros con melaza. Por el sabor dulce, ahí llega la mosca y se ahoga. Otros controles está pues observar también directamente las hojas, como puede suceder un ejemplo en el cultivo de aguacate.
mirar cuántos ácaros tiene. Ahí se hace una evaluación para ver realmente qué se puede aplicar. En otros casos también se aplican hay unas trampas con unas hormonas que realmente son atrayentes. En el tomate también se aplica, son unos plásticos en los cuales en estos plásticos amarillos se aplica aceite quemado. La idea es que la mosca blanca llegue allí y quede pegada, y así podemos controlar de una manera eficiente estas plagas. Antes de comenzar con un programa de muestreo, es necesario realizar una actividad que nos genere información, indispensable para decidir las características de dicho programa. Esta actividad nos permitirá la definición de la unidad de muestreo, el tamaño de la muestra, su localización, el número de muestras a tomar, el momento en el cual realizar el muestreo y la periodicidad del mismo. Bueno, podemos también hacer control biológicos. Un ejemplo como el predador. El predador es un animal que se come a otro animal. En los huertos existen varios predadores, entre ellos están las arañas, las avispas, las hormigas, los chinches, predadoras y mariquitas. Las arañas son predadoras comunes y se encuentran frecuentemente en los huertos. Las avispas y hormigas también atacan a varios insectos, sobre todo orugas. Los chinches predadores atacan a otros chinches y chupan el líquido del cuerpo de la presa. Otros predadores comen insectos, como se presentan, un ejemplo como los ácaros predador. Su presa principal es el ácaro herbívoro, la araña, varios insectos, la avispa, la oruga, el chinche se come al chinche herbívoro, la crisopa al pulgón, la hormiga a las orugas, la mariquita al pulgón, la mosca predador o larva se come al pulgón y el tris predador a otros tris ácaros. Cuando ya hemos hecho las evaluaciones, siempre decimos qué técnica aplicar. Uno puede definir una técnica precisa si no conocemos lo que sucede en nuestro cultivo. Por ello, para tomar una buena decisión debemos sustentar la información técnicamente confiable, es decir, en los resultados que arrojen nuestras evaluaciones de campo. Tenemos que hacer las evaluaciones periódicas del propio agricultor. Es importante realizarlas en forma semanal a identificar alguna anomalía. Evaluación realizada también por los técnicos, por los ingenieros. Una vez que identifiquemos una anomalía, es importante que recurramos a ellos. Luego de contar con esta información, podemos elegir qué técnica aplicar. Sin embargo, debemos considerar que cualquier técnica que elijamos deberá ser un complemento del método de control preventivo. Es decir, que deberá aplicarse junto con buenas prácticas en el manejo de los cultivos. De igual manera, debemos recordar que el control químico debe ser utilizado siguiendo unos criterios. Cuando el resultado de la evaluación indica una población perjudicial al cultivo y otras prácticas ya no son suficientes. En un cronograma que no interfiera con las otras medidas de control, con el apoyo de un técnico que nos brinde toda la información o la información especializada para una exitosa aplicación. Esperamos que esto haya sido de gran ayuda para todos nosotros los estudiantes de la UNED. Muchas gracias.